Bueno, Alicia, ha sido interesantísima tu disertación. Venga, seguro que hay un montón de preguntas. Yo tengo una que es que no lo he entendido. Cuando hablábamos comentábamos lo de las propiedades del vidrio, la propiedad de disolvente no lo he entendido. La propiedad de disolvente. Disolvente quiere decir que las composiciones son infinitas. Entonces, la composición básica de un vidrio de silicato es óxido de silicio, y para no necesitar el óxido de silicio, la arena, se funde a 2200 grados. Eso es muy difícil, por lo tanto le echamos un poco de óxido de calcio, un poco de óxido de sodio para bajar la temperatura de fusión. Pero a eso le puedo echar 1000 cosas más. Entonces, todos los elementos que me den la gana, prácticamente, la tabla periódica de elementos. Con lo cual voy cambiando propiedades. Voy cambiando, por ejemplo, el índice de refracción. Esas, viste, en el año 84, en 1884, cuando sale llena, la fábrica, sale con un catálogo de 76 composiciones. ¿Qué era lo que tenía? Composiciones con muchos elementos donde van obteniendo, por ejemplo, distintos índices de refracción. Y eso es importantísimo para la óptica. Porque puedo diseñar, yo quiero una lente que tenga un índice de refracción de 1,7624. Eso lo puedo hacer, lo puedo diseñar. Eso es la propiedad de disolvente. Eso en un cristal no se puede hacer porque los cristales, o sea, los materiales cristalinos, tienen una composición definida. Los vidrios no tienen composición definida, entra todo. Sí. Y es que en la cuestión de la iluminación fotovoltaica, ¿cuál es la situación actual de competencia de precios? Bueno, amortización, claro, esta... el panel y el precio de la red. Bueno, ahora hay un enorme debate. Vamos, de hecho, ya no hay debate porque han quitado todas las subvenciones a las energías renovables. Es un absurdo. O sea, España tiene una media de 265 días de sol al año, lo cual significa que estamos, o sea, la energía del sol que llega a la Tierra, que es como un vatio por metro cuadrado, más o menos, la estamos desperdiciando. Hay que desarrollar el desarrollo y la puesta en funcionamiento de las energías, de cualquier energía, es realmente caro. Pero, por ejemplo, y antes de la fotovoltaica, la energía eólica. La energía eólica, nadie daba en el año 96, nadie daba 2 duros por la energía eólica. De nuevo, este país tiene un mapa de vientos muy adecuado para la explotación de la energía eólica. En ese momento lo que pasa es que Endesa era una empresa pública, y Endesa entonces apostó, con un enorme equipo de investigación, apostó por la energía eólica. En este momento España es líder mundial de energía eólica, vende molinos. Gamesa, que era una fábrica que hacía pistolas, se reconvierte a hacer alas de molinos. Y el año pasado, por ejemplo, que son datos que al Ministerio de Industria no le gusta mostrar, el 19% de la energía eléctrica producida en España fue producida por energía eólica, frente al 16% de energía nuclear. Nos dicen que la energía nuclear es más barata. La energía nuclear es más barata si los costes de seguridad los pagamos nosotros o los paga el Estado. Pero un accidente de tecnología nuclear, bueno, lo de Fukushima ya lo vemos todos, ¿no? O sea, el accidente de Vandellós de hace 10 años estuvo a punto de ser Chernóbil, por ejemplo. Eso puede ser, o sea, en este momento lo que dicen la energía nuclear es más barata si se prolonga la vida útil de las centrales, y si el coste de seguridad, o sea, de los posibles accidentes, los pagamos entre todos. Eso es lo que ha pasado con la energía fotovoltaica. Mi pregunta era... En la energía fotovoltaica está, o sea, en la energía fotovoltaica se está desarrollando y hay, o sea, en la energía eólica, por ejemplo, han bajado muchísimo las primas. En la energía fotovoltaica está en grado de desarrollo. Hoy día es competitivo. La energía eólica hoy día es competitiva. Es competitiva. Pero la fotovoltaica. La fotovoltaica todavía necesita subvenciones.
pero realmente el potencial que hay, sobre todo teniendo en cuenta que el petróleo se acaba. Cuando nosotros no tenemos petróleo y además estamos pagando el petróleo a $130 el barril, el no aprovechar la energía propia, la energía eólica, la energía solar y desarrollar la energía solar es un dislate. La energía termosolar, en cambio, está muy desarrollada y muy bien desarrollada en España. Esa funciona muy bien, pero esa lo que da básicamente es electricidad, bueno, y agua caliente si la ponen en tu casa, ¿no? O sea que es, además, la cuestión de las energías, que por eso lo he mostrado cómo lo integras en una casa, porque las energías renovables, a diferencia de la nuclear o de las energías térmicas, lo que puedes hacer es manejarlo y ponerlo en tu casa. Eso no les gusta a las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas lo que quieren es vender electricidad. Eso lo que hace es hacer independiente al ciudadano, al consumidor, que pone su panel y además no solo que produce, sino que le puede vender a la red incluso energía. Eso no es negocio para las grandes compañías eléctricas. Por eso la energía eólica se desarrolló, porque Endesa es la empresa pública, y la energía solar no se desarrolla porque ya no hay empresas públicas en el sector energético. Pero a mí me parece un poco paradójico lo que tú dices, efectivamente, de que España tenga tanta instalación, etcétera. Al parecer, no se ve por cuestiones cercanas, las placas solares no se fabrican en España, hay que importarlas. ¿Cómo es posible que nosotros no haya una industria de fabricación de placas solares? El problema es que no es que se fabriquen fuera, sino que lo que tenemos que comprar, o sea, el sustrato que va encima del vidrio es silicio. Silicio, vamos, no el óxido de silicio, que es la arena, sino silicio, metal. Entonces, aquí lo que no se fabrica es el silicio. Entonces, hay que comprarlo fuera. Y el problema es que cuando China entró en el negocio del solar, pues se estropeó todo, ¿no? Porque se lleva todo el silicio y el silicio empieza a subir de precio. De nuevo, aquí hay empresas, o sea, la empresa Isofotón, por ejemplo, que era un spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid, crece, es una de las empresas líderes en energía solar y justamente ven eso, dicen, mira, es que nosotros no podemos seguir dependiendo del extranjero, y dicen, vamos a montar una fábrica de silicio en España. Y hacen toda la inversión para montar la fábrica de silicio en España, y los pilla la crisis. Los bancos no les dan créditos, la empresa quiebra y la compran una multinacional francesa. Total. Hemos hecho un pan como unas tortas, hemos desarrollado toda una parte de energía solar para regalársela a los franceses. Oye, y en cuanto a electrónica de chips, circuitos, ¿hay algo de eso? Eso es... Con el silicio puro. Básicamente, o sea, lo que está funcionando en energía fotovoltaica es silicio. No, pero me refiero a informática. Un ordenador puede funcionar con... Es que no sé. Con los chips, dicen, no, eso ya tiene, eso hay otro tipo de materiales, no es silicio, digamos. Son semiconductores. Eso es vidrio. Eso es vidrio con, o sea, eso lo que os mostré, lo mostré en la fibra de vidrio, que esos son, o sea, eso es vidrio muy finito de medio milímetro de espesor, o sea, lo que son las pantallas planas de televisión, es vidrio muy finito, con una serie, que es lo mostré, con una serie de recubrimientos que son circuitos, porque esos recubrimientos son semiconductores, que son los que producen la imagen, los píxeles, esta alta definición, los píxeles cada vez más pequeñitos, que tú ves como si estuvieras... Eso de nuevo es vidrio. Eso esto lo que pasa es que, por ejemplo, se hacía aquí, ya no se hace en España, se hace todo en Corea y en China. Sí, una pregunta. Sí. ¿Se ha terminado? No, que quería replicar a ese ataque que has hecho en la guerra nuclear. Porque yo vengo, no sé por el sol, en el 83 un paro nuclear injusto, la central de Valdecovalles que estaba terminada y se dejó. Ya estamos poniendo en el suelo. No, pero lo de Japón, para mí, es una demostración de la seguridad. Porque Japón... ¿no? Sí, yo te dejo. Japón tiene
Japón, que es un país de alta sismicidad, tiene 55 centrales nucleares. Cuando ocurrió el terremoto de magnitud mayor que 9, 15 saltaron automáticamente y entraron automáticamente de solitas en procesos de refrigeración, o tiene la barra de moderación, incluida la de Fukushima. Y la de Fukushima fue porque a los 40 minutos vino el tsunami. Solución, hacer 12 metros más alta. Hasta que venga un tsunami de 14 O sea, metros. es un éxito que puede afectar el resultado de Fukushima ha sido que en este momento no hay ni una sola central conectada en Japón. Bueno, pero eso es la prensa también. No, la prensa no, son los japoneses que han vivido el mayor desastre y después de haber vivido las 2 bombas atómicas en el año 45, pues este ha sido sí. Pero vamos, pero el debate de energía nuclear lo hacemos otro día, lo podemos hacer. A ver. En la historia fue traumático, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, yo me molesté en seguir los informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear Español, del Consejo de Seguridad Nuclear japonés, y defendía ostensiblemente del sensacionalismo de las prensas, que lo que quieren es vender la mala noticia. Porque el Consejo de Seguridad Nuclear miente mucho, como sabemos todo, pero la energía nuclear la contamos otro día. O sea, que hemos venido a hablar de vídeos. Acéptala tú. Vale. Acéptala tú. Ya. Que una pregunta, antes cuando hablaba de que el vidrio se considera como el cuarto estado de la materia. Sí. A nivel físico parece que hay un debate por ahí que se quiere considerar al vidrio como un líquido superfrío. Los líquidos superfríos, pues, ¿cómo? No, es un líquido sobreenfriado, que se dice. ¿Por qué? Porque cuando pasa no hay un sitio donde pintar. Cuando se pasa, o sea, si tenemos un líquido y, o sea, lo que pasa en un cristal normal, en un metal, o sea, bajamos la temperatura y de golpe pasa de líquido a sólido. Es irreversible y además es discontinuo. Pasa de una viscosidad que es muy bajita, como el agua, a ser un material sólido. En cambio, la propiedad que hace lo de los vidrios es que cuando va bajando la temperatura, las moléculas van perdiendo movilidad y se va haciendo cada vez más espeso, para que te hagas una idea. Se va haciendo cada vez más espeso hasta que pasa por debajo de esa temperatura de fusión o de solidificación, que es por eso se llama que está sobreenfriado, y sigue teniendo las propiedades de un líquido, pero un líquido muy espeso. Cuando es tan espeso que ya las moléculas no se pueden mover, pues entonces se comporta realmente como un sólido. Lo que pasa es que con mayor energía interna. ¿Cuál es? ¿De dónde viene la energía interna? Del desorden. La diferencia entre el vidrio y el material cristalino es que una cosa está ordenada y la otra está desordenada. Ese desorden, que está, digamos, energéticamente, está reflejado en la entropía, eso es un exceso de energía interna de los vidrios. Y luego una curiosidad, probablemente, la pregunta de que todo se disuelve en el vidrio. No todo se disuelve en el vidrio. Pero en fin, quiero decir que a nivel de reciclado, que es el sector que yo conozco, pues digamos que la mayor problemática que existe para reciclar es la contaminación con infusibles. Entonces, uno de los mayores problemas que existen ahora mismo en el sector del reciclado son los infusibles con vidrios especiales. Los vitrocerámicos, los antifuego, los vinoceram, que son vidrios que se transforman prácticamente en cerámica cuando entran en un horno. Claro. Esos son porque realmente, si veis, y hay otro que es peor todavía, porque lo que están echando, esos son, o sea, el reciclado del vidrio en España lo montaron las fábricas de envases de vidrio, ANFEVI, la Asociación Nacional de Fabricantes de Vidrio. Ellos lo montaron en el año 82, 15 años antes que la ley europea obligó al reciclado de envases. Perdón, solo la recogida selectiva, el reciclado se venía reciclando de antes. Ya, pero lo que montaron fue el sistema.
de reciclado. Entonces, claro, hicieron ese mapa, que uno lo mira y dice, qué cosa más extraña, porque es un mapa que no son comunidades autónomas, sino que son como con comunidades alrededor de una fábrica. ¿Por qué? Porque justamente se utiliza lo que está alrededor el reciclado alrededor de la fábrica para minimizar el precio del transporte, que es muy caro, ¿no? Y entonces, ellos lo que hacen además es, en la primera parte, digamos, del reciclado, el problema básico eran los metales. Y los metales venían de las cápsulas de estaño y de plomo de la botella de vino, las tapas que a veces las tiraban, y cosas como que el obrero tiraba la etiqueta de cigarrillo con el aluminio y entonces se formaba una bola de metal y eso directamente cuela, hace un agujero en el horno. El problema ahora realmente justamente son esa mezcla con vidrios especiales. Vidrio, por un lado, que tú los ves, claro, porque eso no lo he puesto, pero los vitros cerámicos son materiales en los cuales es un vidrio y luego con un tratamiento térmico lo que se produce, o sea, eso, por ejemplo, los espejos estos, los Cerodur, esos son materiales vitrocerámicos. Son perfectamente transparentes, pero lo que se hace es precipitar cristales que son muy muy pequeñitos, de 20-30 nanómetros, y que son los que le dan la propiedad importante que tienen esos materiales, que es el coeficiente de expansión térmico muy muy bajo, o sea, que no se expanden ni se contraen con la temperatura, que eso es básico para un telescopio, para que no haya problemas de aberración. Eso es un telescopio, nadie va a tirar un telescopio a la... Pero sí tiran, por ejemplo, vajilla de horno, que hay también vitrocerámicos, o por ejemplo, lo que veis, las cubiertas de las estufas, vosotros creéis que es un vidrio, eso es un vitrocerámico, donde el 70% es cristalino. Si eso se rompe en algún momento, el señor no tiene ni idea de qué es, y puede ser que lo tire a la basura. Eso es un problema. Pero el problema grande que tienen en España en este momento es que la gente que hace el reciclado, que no son la fábrica de vidrio, sino que son empresas que son las que tratan el vidrio reciclado para vendérselo luego al fabricante, están metiendo pantalla de televisión. Y eso es las pantallas de los monitores, o sea, las pantallas de los viejos televisores y los monitores de ordenadores. Eso tiene una cantidad enorme de plomo, esos vidrios. Entonces es una catástrofe. Está saliendo, y eso se han dado cuenta, porque está saliendo plomo en la chimenea. Cuando están midiendo las emisiones sale plomo y dicen, pero ¿cómo va a salir plomo si yo no le pongo plomo? Pues están metiendo esto es la... Sin generalizar, que sin generalizar, no en todos los sitios. No en todos los sitios, pero está bastante generalizado, O sea, esto es un problema que empezó en Alemania y que ahora, aquí es que decían, ¿cómo va a haber plomo? Porque no lo medían, hasta que empezaron a medirlo. Vamos, nosotros hemos tenido informes, por ejemplo, de Tudela, de Guardian, donde está saliendo, y de Yodio al lado, de la fábrica de envases, está saliendo plomo, pero entonces lo que pasa es que saben quién es, porque es al señor, entonces van y le dicen, o esto lo quitas, o no te compramos más. Esa es la cuestión, pero ese es un problema. La cuestión no es que se note, sino que venga mezclado ya con las botellas, que esto ya puede... Pero eso es más... Claro, porque es que no hay forma de separarlo. Tú puedes separar, el metal se separa, porque los magnéticos y los no magnéticos. Las piedras se separan. Pues bueno, la gente, es que no sabéis lo que tira la gente en un iglú. Es que es impresionante realmente. Es que tiran cualquier cosa. Entonces, pero bueno, la cerámica se ve, entonces piedras, de todo tiran. Esto se ve, entonces lo pueden quitar. Lo otro es que no hay forma de saber qué es. Lo otro no hay forma de saber. Porque tú lo ves y es un vidrio, entonces no hay ninguna forma de saber. Pero básicamente las pantallas de televisión no las tira la gente al contenedor, lo utilizan algunos. El problema viene desde que existen las empresas para reciclar los elementos electrónicos, que tienen que darle salida a ese.
Claro, entonces lo venden baratito al otro y dice, bueno, yo un poquito le pongo aquí. Bueno, una cosita pequeña solamente. Agradecerte, por supuesto, la exposición tan estupenda que has hecho. Yo he aprendido muchísimo, he tomado muchas notas, algunas cosas se me han quedado ahí. Y un poco echar una lanza por el tema educativo. Yo soy profesora y creo que si realmente desde pequeños, o sea, ya desde el cole, de la escuela, se les empieza a enseñar justamente a esto, el reciclado, yo creo que eso sería la clave para que la sociedad funcionase mejor. Pero eso ya se hace. Fíjate, justamente en el año 82, cuando Anfebi organizó el sistema de reciclado del vidrio, donde se ponen los iglús, viene el transportista y se lleva, eso lo lleva a una planta donde se recicla, donde se trata el vidrio, y de ahí eso se lo venden entero. O sea, el que pone el dinero es la fábrica, realmente, que compra todo el vidrio reciclado, y eso financia todo el circuito. Pero eso hay que imponerlo. ¿Cómo se hizo? Lo metieron en las escuelas. Entonces, por ejemplo, en el barrio de Moratalaz, llegaron a todas las escuelas de Moratalaz y les dijeron que con lo que les compraban el vidrio y que con lo que las escuelas produjeran en toneladas de vidrio, les hacían un parque. Y entonces hay un parque. Entonces los niños eran terroríficos, porque iban a la casa y estaban esperando que se terminara la botella para quitarle la botella, o el frasco, que los frascos se utilizan mucho, pues le quitaban los frascos porque esto se tira, mamá, y los chicos educan a los padres. Y de hecho, en las clases de reciclado, los carteles, que eso los da Anfebi, están en todos los colegios, el material, o sea, el ejemplo del material de reciclado es el vidrio siempre. Pues esas políticas tendrían que continuar. Porque sí, como la Calaz, y creo que tendría que extenderse a por más sentidos. Yo quería hacerte una pregunta. He visto que actualmente se utiliza el vidrio en la construcción, pero un tipo de vidrio que antes se utilizaba única y exclusivamente en óptica. No. El Digo vidrio antes, que se utiliza, en la construcción es siempre el mismo. No, vamos a ver. Me has hablado, por ejemplo, te lo cuento. O sea, es vidrio plano, de ese que se produce, un vidrio de silicato, básicamente con esa composición que yo mostré, y lo que pasa es que para tener todas esas propiedades que os he mostrado, les ponen recubrimientos. Les pones distintos recubrimientos que tienen esa propiedad. Los bajo emisivos. Tú le pones al doble acristalamiento, le pones un recubrimiento, que es dióxido de zinc, básicamente, que está en la cara interna del vidrio que da hacia adentro. Ese pequeño recubrimiento que no lo ves, porque es totalmente incoloro, tiene 20 o 30 nanómetros, es muy estrecho, lo que hace es justamente reflejar los infrarrojos lejanos. Si pones lo de control solar, que lo pones del otro lado, hace que refleje, pero eso son modificaciones superficiales. El vidrio, o sea, la masa de vidrio, es la misma. Lo mismo, un panel solar. Un panel solar es el mismo vidrio al cual le pones toda esa arquitectura de recubrimientos que son las que le dan la propiedad electrónica, básicamente, para absorber. Claro, y por eso abarata el producto. Claro. Porque claro, si antiguamente en la óptica tú te ponías unos vidrios, unos cristales antirreflejantes, y te costaba lo que te costara para llevar esto, claro, en construcción eso costaría lo que no está en los escritos. Entonces yo me preguntaba que cómo podían llegar a abaratar. Entonces ahora está claro, porque, porque cogen el vidrio y ponen los elementos aparte. ¿Y sabes por qué? Además, como si dijéramos pegatinas. Es tan barato el vidrio, es un material de altísima tecnología, o sea, las fábricas tienen una tecnología muy alta, pero hay muy pocas fábricas en el mundo. Es un sector industrial que está enormemente concentrado. En el sector de vidrio hueco está un poco menos concentrado, pero bueno, para que tengáis idea, hay 9 firmas en España que fabrican vidrio hueco, o sea, envases, botellas, frascos y tarros. 9. O sea, hay 14 plantas, pero hay 9 compañías. Y hasta hace 10 años eran 5 compañías. En vidrio plano hay 2. Saint-Gobain y Guardian. Y en todo el mundo hay, bueno, en fibra larga, por ejemplo, que es la fibra de refuerzo de todos los plásticos reforzados, los esquíes, las raquetas, los barcos, estas cosas, y también las palas de los molinos de viento, por ejemplo, son materiales poliméricos reforzados con fibra de vidrio.
La fábrica que está en Alcalá de Henares, que era de Saint-Gobain, esa fábrica es la fábrica más grande de Europa, exporta el 80% de la producción, y en este momento hay una compañía en el mundo, que es Owens, una compañía en el mundo que es la única que fabrica fibra de vidrio. De manera que la bajada de precio es porque fabrican a escala, y fabrican con márgenes muy pequeños. Los márgenes de las fábricas de envases, por ejemplo, son muy pequeños. Pensar que en una fábrica de envases, o sea, una botella que, como digo, cuesta entre 10, la botella más cara cuesta 15 céntimos de euro, tiene todas las botellas que salen, pasan 5 controles de calidad en línea. 5 controles de calidad en línea. Todas, de la primera a la última. Y un horno, el horno de Azuqueca, por ejemplo, de botella ámbar de cerveza, produce 1 millón de botellas por día. ¿Por qué, digamos, pueden ser tan buenas? Porque producen 1 millón por día. Se reparten en el mercado y se llevan muy bien, además. Se llevan muy bien, trabajan juntos en las cuestiones de emisiones, por ejemplo, porque tienen su mercado repartido, y cuando viene alguien a intentar romper el mercado, lo convencen. ¿Lo convencen? No, sí. Bueno, yo primero quería felicitarte por haber venido a dar esta conferencia, que ha sido extraordinaria. También quería felicitar a la dirección del museo por haber organizado estas 3 magníficas conferencias que ha organizado. Yo he investigado un poco en lo que sale en la red sobre tu vida. Sé que tienes unas preocupaciones sociales bastante importantes. En el último boletín de nuestra asociación de aquí, de Amigos de los Museos, incluimos un enlace a una conferencia que hay en YouTube que tú diste. Y entonces... En el Ateneo. No sé dónde era, pero una conferencia muy interesante. Tengo también el último artículo que ha salido en el Boletín de Comisiones Obreras sobre un artículo que tú has escrito en relación con diferencias sociales de la mujer y tal, ¿no? Queriendo centrarme ahora en el tema del vidrio, hay una fuerte polémica entre nosotros en relación con la palabra vidrio y cristal. En uno de los últimos anuncios que ha salido para el reciclaje y tal, hablaban de que el cristal no se puede tirar en unos contenedores, sin embargo el vidrio sí, cuando se referían a la misma palabra en vidrio. ¿Nos podrías aclarar un poco el tema? Siempre hay esto, y además no sé, yo le digo a los vidrios siempre, pero aquí uno nunca limpia los vidrios, limpia los cristales, ¿no? Pero cristal es una calidad de vidrio, que en realidad es cristal con Y, es una marca registrada, es una calidad de vidrio, que es un vidrio que tiene más del 24% en peso de plomo, de óxido de plomo. ¿Qué es lo que hace? Ese es el vidrio de lo que se llaman las cristalerías. Cuando uno pone plomo, es un material, es un elemento muy pesado, entonces ¿qué le da? Le da peso, o sea, las cristalerías, los vasos, le da peso, le da brillo y le da sonido. ¿Por qué? Porque el plomo cambia el índice de refracción del vidrio y por lo tanto cambia la velocidad, cambia el peso y cambia la velocidad del sonido, que depende del índice de refracción y de la densidad. Esas, además, ¿por qué se le metían plomo? No solamente por esto, sino porque los vidrios se dicen más blandos, son más fáciles de trabajar a mano. El vidrio de cristal normalmente se trabaja a mano, soplado, y luego, entonces, el vidrio tiene que cambiar la viscosidad, no tiene que volverse rígido muy rápido, porque si no hay que calentarlo muchas veces. La curva de viscosidad, lo que llaman son vidrios largos, que quiere decir que el tiempo que tardan en enfriarse es más largo y dejan al artesano trabajar más el vidrio. Eso es lo que se llama vidrio cristal. Eso por eso se llaman las cristalerías. Pero los vidrios no son cristales. Se llamaba cristal justamente porque eran muy parecidos al cristal de roca. O sea, las propiedades de ese vidrio con alto contenido de plomo eran muy parecidos al cristal de roca y por lo tanto se llamaba, por eso se le puso cristal, pero es una marca registrada. Hay otro tema que en los países nórdicos están prohibiendo el plomo, la utilización del plomo, y entonces están sacando el vidrio ecológico. Está sustituido, el plomo se sustituye por óxido de bario,
todas las cristalerías, por ejemplo, de Schott, ya no llevan plomo, llevan óxido de bario. El problema del plomo no es un problema para el consumidor, porque el plomo no se lixivia. El plomo está en la estructura del vidrio y tú puedes dejar en una licorera, puedes dejar durante años un coñac o lo que sea, y 10 o 15 años más tarde eres incapaz de detectar con ningún método, no se detecta plomo, o sea, no se lixivia, no se sale. O sea, si alguien tiene una cristalería al plomo en su casa, que la use sin ningún problema. El problema del plomo es para los trabajadores. Porque, pero a la inhalación. A la inhalación. Claro, o sea, lo que se utiliza es minio, el óxido doble, el plomo, el PB3 o 4, y, no al revés, PB3 o 4, y ese es el problema. Ese es un problema que causa saturnismo, la misma enfermedad de los tipógrafos. Y entonces el problema medioambiental está en la fábrica, por eso está prohibido. El problema es que con estas cosas de la legislación, la próxima que llega es la prohibición del óxido de bario, o sea que todos los metales, al final es un óxido bastante pesado también. Pero bueno, por ahora tenemos cristalerías de óxido de bario que son, bueno, yo no soy capaz de distinguirlas, por ejemplo. Yo no soy capaz de distinguirlas le ponen un poco más de óxido de bario de lo que tenía de plomo y tienen las mismas propiedades. O sea, son muy brillantes, son pesados y tienen el característico sonido. ¿Pero también dan más fragilidad o no? No, la fragilidad viene porque son muy finitas. Entonces, la gracia de una cristalería es que justamente por eso es muy difícil hacerlas a mano, hacerlas automáticas, perdón, porque hay vidrio al plomo o vidrio al bario automático, pero el problema es que es más grueso, y entonces, bueno, cuando uno toma un vino quiere que sea más fino. Bueno, Sisecam, que es la fábrica, la empresa turca, está sacando un vidrio que es de bario automático, que es que yo cuando lo vi hace 15 días, es que yo no me creía que fuera automático. Finísimo, precioso, o sea, va a romper el mercado. Bueno, el problema justamente de hacer cristalerías, nosotros teníamos en España había varias fábricas, la que hacía cosas más bonitas era Bohemia Española, que estaba en Asturias, y lo que pasa es que, claro, es muy caro hacer, porque si además luego se graba o se talla, el porcentaje de rechazo, digamos, de cosas que se rompen en la práctica, llegaba al 30%. Entonces tener artesanos que sean capaces de eso, no hay con qué pagarles. No hay con qué pagarles porque, claro, es que se vuelven muy caros, y entonces ya no hay. Cuando cerró Bohemia, bueno, para nosotros para mí fue una catástrofe. Por último, no me puedo marchar sin hacerte una pregunta, aunque se salga del tema, en relación con la lectura del artículo que has sacado en el Boletín de Comisiones Obreras. El tema de la paridad. ¿Qué opinas? No me ha quedado muy claro qué opinas sobre ese tema. Bueno, en ciencia existe lo que se llama el techo de cristal, que en realidad debería ser el techo de vidrio, ¿no? Le llaman eso ¿por qué le llaman el techo? Porque es un límite transparente, porque no se ve, pero que hace que las mujeres siempre, o sea, nos cueste mucho más llegar a puestos de decisión que a los hombres. Entonces, yo soy funcionaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, soy científica y hay 3 categorías, o sea, 3 niveles. Cuando en el nivel de científico titular, que es el primero, hay casi el 45% de mujeres, y 10 años después de hacer una comisión Mujer y Ciencia y una cantidad enorme de cuestiones, digamos, para apoyar la promoción de las mujeres profesoras de investigación en este momento somos el 15% y los hombres el 85%. ¿Eso somos menos listas? Pues no, somos más listas, pero
la ciencia, como muchas otras cosas, es más una profesión de hombres, donde los que mandan son hombres. Y esto no solo en la ciencia, sino en la universidad, por ejemplo, hay muchísimos menos mujeres catedráticas, no hay ni una sola catedrática en toda España en temas como ginecología, por ejemplo. Uno dice, hombre, ginecólogos serán mujeres mayoritariamente, y son mujeres mayoritariamente, pero no hay ninguna catedrática de universidad, por ejemplo, que es en ginecología. Las academias de ciencias son otras cosas. En las academias hay 5 o 6% de mujeres, o en el Tribunal Supremo, en los jueces las mujeres son mayoritarias, pero en el Tribunal Supremo hay 2. ¿Pero eres partidaria de las cuotas paritarias? Lo que se hace en ciencia, y que es la política no es una política de cuotas, es que a igualdad de calidad primar a las mujeres. Eso sí, a igualdad de calidad. Eso es lo que hace la Unión Europea y bueno, se va avanzando poco, se avanza poco. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las mujeres cuando terminan de trabajar, no se quedan a charlar y a tomarse una caña en el bar, se van a su casa porque, entre otras cosas, aún entre catedráticas y profesoras de investigación, en la familia, las mujeres trabajan una media de 2 horas y media, 2 o 3 horas por día en la casa, y los hombres, vamos, los más jóvenes 45 minutos, los más viejos ni 15. Eso, entonces, el cuidado de los hijos es básicamente de las mujeres, y el cuidado de los mayores es básicamente de las mujeres. Eso hace que la maternidad, por ejemplo, yo viajo muchísimo, por ejemplo, o sea, en ciencia, digamos, las carreras científicas tienen mucho que ver con movilidad y con irte un mes a un sitio, o sea, esto es compartir realmente. Claro, cuando uno tiene un niño es difícil, entonces la maternidad es una decisión y muchas veces un problema. Pero somos necesarias porque somos la mitad del mundo. Yo una pregunta solo que yo intentando 2 horas. A ver, una pregunta nada más. Es que tengo sí, que te quita la palabra. Que tengo una curiosidad. ¿Estos vidrios orgánicos de las gafas tienen algo que ver con el vidrio o ya no tienen? Pues sí, lo que pasa es que no son... Son como plásticos en realidad. Son plásticos. Son plásticos. Lo que pasa es que, esto claro, no cabe todo, los vidrios, o sea, que se comportan, que tengan ese comportamiento, que no son, que no son cristalinos, pues la mayoría son inorgánicos, que son todos los que hemos mostrado, pero hay también orgánicos. O sea, hay plásticos, por decirlo. Entonces, por eso se llaman vidrios orgánicos. Pero sí, si tiene una estructura molecular, la misma, o sea, es desordenada. O sea, es una estructura desordenada. Pero entonces su base no es la sílice, sino que... No, es un polímero, la base es carbono. O sea, es un polímero. Es un polímero con unas ciertas propiedades y que, de nuevo, en esos lo que tienes que hacer, porque el problema básico de los cristales, de los vidrios orgánicos, es que son blandos. Los míos son siempre de vidrio. Me dicen, es que pesa mucho. Profesional. A mí, no solamente, porque se pueden hacer los vidrios reducidos, que también, por ejemplo, le meten óxido de circonio, y entonces mis gafas, por ejemplo, yo tengo 6 dioptrías en el ojo izquierdo y 1 dioptría en el derecho. O sea, son vidrios de composición distinta para que los dos pesen lo mismo, pero el índice de refracción de uno es mucho más alto. Para eso es la calidad del disolvente que te comentaba. Entonces, en los vidrios orgánicos también se puede hacer eso, también se puede cambiar la composición, pero el intervalo de índice de refracción es mucho más estrecho y además son mucho más caros. Claro. Son mucho más caros los orgánicos que los vidrios inorgánicos. Hay que meterle mucho recubrimiento y se raya. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. A vosotros por Ha sido invitarme. maravilloso. Has dicho que somos pocos, pero muy interesados. buenos. Pero interesados. Esta era la Y idea. además sabemos mucho todos. Claro. Y entonces, nada, nos ha gustado muchísimo. Espero que ahora sepáis un poquito más. Sí, desde luego. Y cuando que sí. queráis, si lo Muchísimas quieres, una gracias. cosa que podéis hacer es, cuando queráis, organizas una excursión
al instituto y os Venga, muestro el Instituto venga. de Cerámica y Vidrio. Y os muestro cómo se Hecho. funde el vidrio, cómo se Hecho. hace la fibra de vidrio, y Estuvimos cómo hace se años estudia. ya, que ¿Eh? estuvimos hace muchos años, que nos atendió un señor, es que no me acuerdo, mayor, encantador, y estuvimos viendo toda la parte del reciclado, que tenían hornos, cómo sacaban la fibra de vidrio en los Claro, sitios. eso es mi departamento. Muy interesante, pues. Eso es mi departamento. Pues sí, tenemos que hacer una... Vamos Pues a eso, hacer Tomamos la palabra. Claro. Sí, sí, sí. Lo sí, hacéis sí. con tiempo y Sí, organizamos con tiempo, lo organizamos, sí, una mañana. organizáis. Claro, sí, sí. Venga, hecho. Muy bien.